Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por venir hoy. Y bueno, antes de comenzar esta conferencia, les voy a platicar un poquito sobre este extraordinario ser humano que es Carlos Noriega Félix. Dice: la vida de Carlos Noriega Félix es un viaje fascinante que inicia en la Ciudad de México, donde nace fruto del amor entre Mercedes y Seferino. Después de completar sus estudios de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajar como arquitecto tanto en México como en España y colaborar con el arquitecto Juan Sordo Madaleno para la elaboración del proyecto del Hotel Melia Castilla en Madrid, experimenta una transformación espiritual profunda al encontrarse con el Swami Guru Devanand Maharaj. Este encuentro lo impulsa a renunciar a su carrera, cátedra universitaria y vida social para abrazar la vida monástica. Bajo el nombre de Swami Vijnanananda, viaja por México y Centroamérica, compartiendo conferencias, enseñando meditación y estableciendo grupos espirituales. Después de un periodo dedicado por completo al servicio espiritual, decide volver a su pasión por la arquitectura y experimenta la dicha de ser padre de 2 hijos, Carlos y Rodrigo. El viaje espiritual de Swami Vijnanananda lo lleva al ashram de Swami Chidvilasananda Gurumayi en Nueva York, donde se sumerge en el Bhakti Yoga. En ese tiempo inicia un estudio profundo sobre el significado de los sueños. Su exploración de los sueños se convierte en una herramienta para comprender al gran soñador del universo y su extraordinario sueño de la vida. Luego, guiado por el viento de la divinidad, se establece en el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos, donde deja una huella significativa como arquitecto y crea la colección de poesía gráfica bajo el título Palabrar para Alabar, compuesta por 33 poemas y dibujos. Bajo el nombre espiritual de Vijnan, Carlos comparte su sabiduría a través de reflexiones, caminatas por las montañas de Tepoztlán y la creación de su libro El Almanauta, un viaje interior. Su vida continúa siendo un viaje espiritual, caminando, reflexionando y meditando en los senderos de Dios, abierto a la voluntad divina hasta que Él quiera. Muchas gracias y los dejo con Carlos. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer muy ampliamente a Claudia, mi querida sobrina. Es una iniciativa de ella, es una promoción de ella, es un trabajo de ella. Así que lo primero es agradecerle profundamente todo. Pues con mucho cariño, porque la historia es que todos estos divinos cuadros los tenía en tepos guardados en su casa. Yo decía, esto es hermoso, no se pueden quedar aquí guardados, se tienen que compartir con el mundo. Entonces, pues nos pusimos a chambear, Mercedes y yo, y pues aquí estamos todos, ¿no? Bienvenidos todos, gracias por venir. Gracias. Y el agradecimiento va también a su hija, esta adorada mujercita, Mercy, que está llena de amor, está llena... No sé si se escuchan los datos. Ah, ¿no se escuchan allá? Sí, ¿Se escucha? Perfecto. Ah, gracias. Mercy es un ser maravilloso, lleno de entusiasmo, de amor. Entonces es un agradecimiento también muy grande a ella. Gaby, por ahí, ¿no? También es parte del equipo que ha formado Cloud. Y es una iniciativa de ellos, así que le agradezco muchísimo, ¿no? Bueno, primero quiero empezar a platicar un poquito de qué es esta colección y después ya un poquito los antecedentes de cómo se llegó, ¿no? Lo primero es que conozcan esto. Este es un cuadro que representa los 33, son 33 gráficos que forman la colección que se llama Palabrar para Alabar, ¿no? Estos gráficos están hechos en tal forma, el dibujo original es en esos tamaños, como los cuadros, que es doble carta. Esta es una reproducción pequeña para poder poner toda la colección en un solo cuadro. Están hechos en media carta. Esta colección tiene toda una historia, pero quiero empezar a platicar un poquito que todos estos cuadros están dibujados a mano. O sea, no hay nada aquí hecho por computadora ni digitalmente. Todo está dibujado a mano, con compases, con escuadras,
con plumoncitos, con tinta china, con bolígrafos, pero es hecho a mano cada uno. No tiene absolutamente nada hecho en computadora, ¿no? Entonces todo esto representa muchas cosas, porque para hacer un cuadro de ese tipo en el original, como no se puede corregir, cada uno representa haber hecho pues como 10, que había un pequeño error y había que repetirlo completo, no se podía corregir, no es en una computadora que puedes corregir un error y cambiarlo, ¿no? Sino que era repetirlo y repetirlo y repetirlo. Esta es parte. Estos cuadros están hechos en tal forma que son como módulos, son como un fractales que se pueden ir combinando de muchas maneras. Los cuadros que se presentan aquí son cuadros escogidos de alguna manera por un gusto especial, pero se pueden hacer las combinaciones que uno quiera, de 2, de 4 cuadros, porque todos están hechos de tal manera que en alguna forma pueden combinarse y pueden hacer esto que está aquí, crear esta situación, que son cosas que se van integrando uno con otro y generando uno a otro, etcétera. Esa es más o menos la idea fundamental de cómo está estructurado. El trabajo concreto de esta realización de los 33 cuadros, eso terminé de hacerlo hace como unos 10 años más o menos, esta colección. Y esto fue producto, su realización física de esto fue producto de como 8 meses de trabajo intensos, de trabajo en la mañana, en la noche, porque fue una beta creativa impresionante la realización de este trabajo, ¿no? Era trabajar en la noche, trabajar a veces a altas horas de la noche, o no dormir en la noche y dormirme en la mañana. Fue un trabajo como muy intenso, de una beta creativa muy grande. La realización concreta, la historia es otra cosa, de cómo se llegó, pero la realización concreta fue así, ¿no? Y esa realización concreta que se permitió poder trabajar durante ese tiempo, sin parar, dedicado completamente a eso, pues fue realización que voy a ir platicando un poquito de estos personajes, de Vignan y del Almanauta. Vignan y el Almanauta fueron los realizadores físicos de este trabajo, y fue gracias a el patrocinio o el apoyo de Carlos Noriega. Carlos Noriega Félix fue el que les permitió tener un espacio donde trabajar, tener comida, sustento, donde dormir, etcétera, ¿no? Fue el que les permitió hacer eso, porque se dedicaron, el Almanauta y Vignan, se dedicaron pues casi como 8 meses de trabajar todos los días intensamente, en una forma creativa muy bonita. Ese es el trabajo físico de la realización de estos, generando una cosa con otro, porque no fue algo planeado de lo que está ahorita, sino que se fue generando durante el mismo trabajo. Eso fue lo lindo del trabajo concreto, físico del trabajo, ¿no? La historia de lo que hay atrás de esto es otra cosa. Eso puedo decir que es mi historia de mi vida hasta hace 10 años, ¿no? La historia de esto, porque cada una cosa que está aquí, cada poema que está, cada dibujo que hay aquí, es historia de cosas que vienen desde la adolescencia y desde la juventud, la primera juventud, ¿no? Dibujitos que se creaban en diferentes cosas. Eran dibujos como tipo casi espontáneos, que desarrollaba a veces en una servilletita de un restaurante, o hablando por teléfono con alguien en una agenda, comenzaba a hacer un dibujo. Eran dibujos como que salían espontáneamente, no dibujos planeados de algo, sino que iban surgiendo en diferentes momentos. Y a mí mismo me llamaba la atención porque eran dibujos interesantes que tenían que ver quién sabe con qué, ¿no? Porque no eran planeados ni eran de diseño. Porque cuando yo quería hacer algún dibujo de esos realmente, conscientemente, pues no me salía nada. Era algo que surgía en una forma espontánea. Es muy interesante esos procesos, porque uno trabaja con diferentes niveles en la vida, ¿no? Hay niveles muy concretos, que uno trabaja algo concreto de algo, pero hay otras cosas que trabajan en otros niveles de uno mismo, porque somos como una especie de iceberg, donde tenemos una conciencia de diferentes cosas en diferentes niveles, ¿no? Entonces era bien interesante porque eso surgía de otro nivel de conciencia, ¿no? Y esos por alguna razón pues se fueron conservando. Quizás no todos, pero sí muchísimos se fueron conservando.
papeles, papelitos, cosas que escribía, dibujos que se hacían en diferentes lugares, y también pensamientos que había desde muy pequeño, ¿no? Desde casi niño, adolescente, ¿no? Porque si puedo caracterizar algo en mi historia, es una gran interrogación. Para mí la vida era es una interrogación maravillosa, una experiencia que vale la pena explorar, ¿no? Algo que nosotros nacemos con una especie de déficit, como que algo nos hace falta un poco en la vida, ¿no? Y nos dedicamos en nuestra vida, cada uno en diferentes maneras, a tratar de llenar esa especie de huequito que existe, ¿no? Una especie de nostalgia brumosa, algo que nos hace falta. Y yo creo que cada uno de nosotros, la historia de cada uno de nosotros en esta vida, es la historia de cómo tratamos de llenar ese aparente hueco, esa aparente falta, como que venimos de algo que extrañamos, como que hay una nostalgia de algo, ¿no? Esa es una característica muy interesante, porque si nos ponemos a ver un poquito, a analizar un poquito esta extraordinaria experiencia de la vida, nacemos sin que nadie nos haya preguntado si queríamos nacer. Y nos vamos a ir de esta experiencia extraordinaria sin que nadie nos pregunte si nos queremos ir. Entre esos dos puertas que se abren y se cierran, existe este momento efímero de la vida de nosotros. Y esta vida que nosotros no por lo menos no recordamos, ¿no? O si alguno recuerda, si le preguntaron si quería nacer, sería interesante, ¿no? Pero si seguimos analizando más cosas de eso, es interesantísimo también que nadie nos preguntó si queríamos ser hombre o mujer, y nacimos. Nadie nos preguntó si los padres que tuvimos nos parecían bien. Nadie nos preguntó si queríamos tener hermanitos. Nadie nos preguntó si queríamos nacer en una ciudad o en otra. Entonces, si nos damos cuenta, muy pocas cosas tienen que ver con una decisión de nosotros mismos. Si entramos en algo un poquito más profundo, en nuestro cuerpo mismo, ¿qué sostiene nuestra vida? Porque nuestro corazón está funcionando todo el tiempo. Pum, 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 pum. Pero nosotros no nos preocupamos de eso. Ninguno de aquí estamos pensando, a ver, ahora hay que hacerlo para acá, otra hay que hacerlo para acá. Nadie. Estamos respirando y nadie estamos preocupados, ahora toma el aire, ahora suéltalo. Nadie estamos pensando eso. Y en eso está la vida. Y nosotros no tenemos nada de influencia en eso. No depende de nosotros. Tan no depende de nosotros que en la noche, cuando estamos cansados, nos vamos a dormir, cerramos nuestros ojitos, cerramos los ojos y nos vamos a otro mundo y nadie se preocupa, pero ¿cómo te vas a dormir y quién vas a hacer funcionar tu corazón? ¿Y cómo te vas a dormir y quién va a respirar? ¿Cómo te vas a dormir y tu páncreas o tu hígado, lo que sea que hay ahí adentro, tantas cosas extraordinarias que sostienen nuestra vida? Ya no digas que uno depende de ello o que eso depende de nosotros. No solamente eso, ni siquiera sabemos, ¿no? Una persona tiene que estudiar toda una carrera de medicina para saber qué hace el hígado o qué hace. Y nosotros todo eso, cuando nosotros tomamos un bocadillo que nos va a ofrecer, tomamos el bocadillo, ese bocadillo entra y nosotros tenemos el gusto del placer de disfrutar ese momento. Pero de ahí para adentro, ¿qué pasó con ese bocadillo para que se convierta en tu cuerpo? Es extraordinario. Y realmente lo más asombroso de todo es que no vivimos asombrados del milagro de la vida, del milagro de nuestra vida. ¿Y qué es lo que sostiene esa vida? Es interesante preguntárselo, ¿qué lo sostiene? Porque no soy yo. Es obvio que si analizamos un poquito todo esto, no somos el piloto de la nave. Somos un pasajero, pero no el piloto. Es interesante darse, porque si no somos el piloto, si somos el pasajero, ¿quién es el piloto? ¿O dónde está el piloto?
Es interesante preguntarlo, porque eso es una parte importante de la vida, porque vivimos todo esto, sí, es una experiencia maravillosa, es una oportunidad extraordinaria de estar vivos en un cuerpo físico, con unos ojos, con unos oídos, captando una serie de cosas, o creándolas, no sabemos muy bien. Porque no sabemos si lo que vemos es lo que existe o lo que vemos es lo que creamos. Es interesantísimo, ¿no? Entonces todo eso se convierte en la vida en una experiencia que para mí el sentido de la vida es poder saber un poquito más de quién es el piloto. No, ese es para mí el sentido más importante que puede haber, ¿no? Y en eso uno viaja de muchas maneras, porque depende. Si uno piensa que el piloto está fuera, en algún lado, pues entonces uno hace peregrinaciones. Este rechina un chorro, ¿verdad? Rechina un chorro. ¿Eh? ¿No? Pero yo sí. Sí. Bueno, no importa. Bueno, el suelo. El suelo. No, entonces, es el suelo, ¿Es en el suelo? Yo lo detengo. Ah, bueno, entonces, tiene uno dos oportunidades. Cuando uno descubre que el piloto no es uno, entonces quedan dos oportunidades. ¿El piloto está fuera o está dentro? Porque no es uno. Entonces, si está fuera, uno empieza unas peregrinaciones en la vida. De diferentes formas, ¿no? La peregrinación no tiene que ser algo intenso de algo, sino una búsqueda. Y uno dice, bueno, pues sí, pues entonces me voy a Benares, porque ahí debe estar en Benares, en la India, ahí debe estar, porque es un lugar sagrado. Entonces voy a Benares a buscar si ahí está el piloto, ¿no? ¿Cómo le queríamos llamar, no? Estoy usando cosas para entender, ¿no? O está en la Meca, si uno es maometano, o está en Lourdes, o está en el Camino Santiago, entonces te vas a hacer el Camino Santiago porque estás buscando a Dios. Vamos a decirlo así, ¿no? La palabra Dios que expreso no tiene un contenido religioso. Cuando digo Dios no me refiero a una creencia, ¿no? Sino al concepto más profundo del creador y sustentador del universo y de nuestra propia vida, ¿no? En ese concepto lo nombro. Entonces, pues la vida se vuelve una aventura de buscar a Dios. ¿Cómo lo busco? Bueno, pues puedo ir aquí, puedo ir allá, puedo buscarlo acá, puedo ir a la peregrinación puedo ir a aquello, a esta conferencia, a aquella cosa, y lo estoy buscando, ¿no? O puedo buscarlo adentro, si de alguna manera intuyo que puede estar tan cerca que soy yo, porque uno puede empezar a sospechar que el piloto, si el corazón se mueve muy parecido al mío, que el de Luis, que el de Carlos, que el de todos, ¿no? Quiere decir que el piloto puede que sea el mismo. Porque la esencia de la vida mía es la esencia de la vida de cualquiera de nosotros, igualita. Tenemos los mismos órganos fundamentales de vida y se mueven bastante parecido. Un doctor puede saber si tu corazón es normal, no importa si eres hombre, mujer o lo que sea, si vibra en determinada manera. Entonces, puede que descubriendo eso, uno pueda empezar a sospechar que el piloto de la nave, que Dios es uno. Entonces tiene sentido, ama a tu prójimo como a ti mismo, tiene sentido, no es un acto de bondad, es un acto de entender que el piloto de tu nave y de la mía es el mismo. Entonces, al amar a tu prójimo como a ti mismo, amas al piloto de ambos, ¿no? Entonces, es muy bonito comenzar a entender eso, porque la vida comienza a tener un sentido de búsqueda, de encontrar algo. Porque esta experiencia de la vida es bien efímera, ¿no? Entonces, es interesante qué pasó en esa experiencia, en esta oportunidad increíble de ver, de escuchar, de tocar, ¿no? Y para mí el fundamento de todo esto es eso, es una invitación a descubrir a Dios, es una provocación a buscarlo también. Porque esa parte que tenemos, esa especie de déficit con el que nacemos, esa especie de algo que nos falta, la historia de cada uno es cómo lo tratamos de llenar. Puede ser de muchas maneras. Cuando tenga tal trabajo, cuando me case con fulano, cuando me divorcie de fulano, cuando no sé qué, cuando eso suceda, ya. Cuando logre eso, ya, ¿no? Y cuando logras eso, pues, quién sabe qué otra cosa hace falta, ¿no?
está muy padre lo que logré, está muy bonito, pero algo hace falta. Ya estoy aquí. ¿No? Ya estoy aquí, ¿y ahora? ¿Y ahora? Así me pasó con un amigo muy querido, que escribió unos libros que se lo pelearon por publicarlo, un hombre muy interesante. Entonces una vez que me lo encontré, le pregunté, ¿cómo estás? Me dice, pues fíjate, muy curioso, porque estoy logrando en este momento en mi vida lo que siempre había soñado. Que mis libros estuvieran, pero peleados, a ver quién los publicaba. Le digo, qué padre. Me dice, pues sí, pero... ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ya estoy aquí y el ahora. Entonces es interesante detectar que hay esa especie de zanahoria que perseguimos o algo, ¿no? Para mí es la nostalgia del origen, de donde venimos, ¿no? Así como la lluvia que cae del océano, que viene del océano, tiene que regresar al océano tarde o temprano, porque la lluvia que cae, que se vuelve gotita, se vuelve arroyuelo, se vuelve río, va a regresar al mar. Ese es su destino, regresar al mar, como nuestro destino es regresar al mar, al origen, ¿no? A esa esencia de la que venimos. Ese origen es nuestra nostalgia, ¿no? Yo recuerdo de muy pequeño haber leído un libro muy extraño y muy interesante. El libro es muy bonito, pero el nombre era precioso. Nostalgia de Dios se llamaba el nombre, ¿no? Es muy bonito, porque en el fondo es eso. No es una cuestión religiosa lo que estoy diciendo, ¿no? Es una cuestión de algo, nuestro origen, nuestra fuente, lo que sustenta nuestra vida, ¿no? Y todo esto es la historia, porque todo esto son cosas escritas que no fueron escritas en esos 8 meses que se realizó esto físicamente, sino son huellas de muchas etapas de mi vida. De chico, cuando leía Germán Hesse, cuando leía aquello, cuando descubrí por primera vez a Abraxas, el dios del mal y del bueno en uno solo, cuando leí a Ouspensky, cuando leí todo esto, son huellas, porque es bien interesante que en esa búsqueda que uno tiene en una forma nebulosa allá adentro, hay algo extraordinario en la vida, que en sánscrito se le llama anugraha, la gracia. Ese algo curioso, extraordinario, sutil, que nos lleva a donde tenemos que estar, en el momento que tenemos que estar, a leer aquel libro que tuviste que leer en aquel momento y que te dio una luz de algo. Eso, cuando uno ya ha recorrido un poquito en la vida, ¿no? Cuando ya ve uno sus huellas de la vida, de muchas cosas, se da uno cuenta que esa búsqueda no es nada ciega, que esa búsqueda hay una gracia enorme en nosotros mismos que te va guiando a donde es, a donde es, a donde es. Y por eso encuentras esa persona, y por eso encuentras ese libro, y por eso encuentras esa plática efímera de repente con un personaje que te encontraste y que te dijo 3 palabras y que te dio algo importante. Porque Dios no creó el universo, Dios es el universo. Es bellísimo entender eso. Por eso es el saludo así, porque cuando saludas así a una persona, estás saludando a Dios en eso, en ti mismo, ¿no? Cuando puedes descubrir eso, que hay que aunque a veces nos sentimos perdidos en la vida, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por dónde en este momento? Y algo llega, algo toca tu vida, un personaje, una plática, una mirada, una situación, un libro que leíste, alguna cosa. Y esas son las huellas que va dejando en nuestra vida, el camino que todos tenemos, a veces con cierta conciencia, a veces un poco inconsciente, pero todos estamos en un camino de regreso al mar, como la lluvia, ¿no? Todos estamos en ese camino. Y comenzamos a ver esas huellas que te van llevando, te van llevando, te van llevando, te van llevando. Y todo esto son huellas de diferentes épocas de mi vida, que fueron cositas que escribí por aquí, que escribí aquello, que se conservó esto, que se conservó aquello, ¿no? Y que de alguna manera, en ese momento en Tepoztlán, cuando empecé a vivir allá, que se dio esa oportunidad de que estos 2 personajes, que ahorita voy a decir quiénes son, Vignán y el almanauta, por la gracia de Carlos Noriega, que les dio la oportunidad de estar ahí y crear esto, fue la síntesis de esa historia, de tantas cositas, dibujitos que existían en alguna manera y pequeños escritos, poemitas o pretensiones de poemas, ¿no? Que escribía de algo.
Todo eso comenzó a tomar forma en ese momento, y dije, bueno, ¿cómo? Y comenzó a surgir esta posibilidad de integrarlos en un dibujo, porque ahí se complementan varias cosas, porque el poema es lo último que se puede decir en palabras, antes de quedarse callado en la vida, ante el asombro de lo que existe, ¿no? La poesía es el último nivel en el que puedes decir algo con palabras. Después de eso, ya te quedas callado. Ya no hay nada que decir, ¿no? Es lo último, la sutileza de algo, ¿no? Y todo esto, pero hay otra parte, porque también el dibujo expresa algo. Un dibujo solito, una gráfica, puede decir mucho también, ¿no? Entonces, cuando se puede combinar eso, que es el poema que está inscrito en esto, y con el dibujo, que ahorita voy a explicar un poquito de ello, pues se da algo que es la poesía gráfica, que es lo que hablo aquí, ¿no? Que habla de las dos cosas, porque hay un poema inscrito en un dibujo que también está diciendo algo. Ambos se complementan, lo que no puede decir uno lo dice el otro, y se van complementando, ¿no? Este trabajo está hecho en una forma tal que las letras fue un diseño de cómo escribir, porque todo esto tiene que ver con un diseño, ¿no? La letra, en lugar de escribir la letra, fue escribir lo contrario, como si fuera un negativo, ¿no? Escribir lo contrario, hacer lo contrario para que la letra sea la que salga de lo negro, ¿no? Pero todo eso está hecho a mano, todas las letras, todo está hecho a mano. Entonces, el ir conjuntando esto, que pudieron crearse así, porque Vignan fue un personaje, es un personaje que nació en el momento en que Carlos Noriega renunció, no quiso, la vida me llevó a ese momento, ¿no? A renunciar a mi vida social, mi vida profesional, para seguir un camino que se abrió con un personaje extraordinario que tuve la oportunidad de conocer en mi vida, recién llegado de la India, un gran maestro, ¿no? Entonces, cuando yo decidí dejar todo para hacerme monje, los monjes en esa tradición son monjes ascetas de la orden ascética de Shankara, de la India. Cuando un monje se inicia como monje, la palabra, solo los monjes terminan con la palabra Ananda. Ananda significa felicidad espiritual. Todos, Vignananda, Yogananda, Muktananda, todos los grandes, los maestros o los monjes terminan con esa palabra, Ananda. Eso es lo que caracteriza a un monje. Pero la primera parte de esa palabra la da el maestro en el momento de hacer la ceremonia para hacer uno monje. Y el maestro la escoge de tal manera que lo que él ve como la característica de esa persona para lograr eso. Entonces, esa palabra no la escoge uno, sino la da el maestro. Entonces, él me puso Vignan, Vignanananda, Vignanananda. Vignan es una raíz sánscrita que significa semilla de sabiduría. Esa es la raíz. Entonces, cuando se terminó, porque la vida, uno entra en cosas que la vida te presenta y cuando se acaba, se acabó. Cuando una relación o con una situación en la vida se acaba, aunque vayas con Freud, se acabó, ¿no? Se acabó. Porque cuando terminas la primaria, se acabó y tienes que ir a la secundaria. No hay de otra. Aunque extrañes la primaria, pues ya no tiene sentido. Ni los compañeros son tus compañeros, ni nada, ¿no? Vas a otro nivel. Entonces, cuando yo decidí ser monje, pues tuve esa suerte de vivir 7 años más o menos como monje, viajando, dando conferencias, etcétera, ¿no? Fue una época mágica de verdad, ¿no? Que sucedían cosas extraordinarias. Pero de repente se acabó. ¿Y qué significa que se acabó? Que lo que estás viviendo ya no tiene el sentido. Ya no lo tiene, ¿no? Entonces algo se acabó y se acabó. Y eso se acabó. Cuando eso se acabó, fue una época muy difícil de mi vida, muy difícil, porque reintegrarme otra vez a las cosas no era fácil. Pero sí conservé, ya no el Ananda, pero sí la raíz, Vignan, que es el que firma. Ahí está Vignan, ¿no? Es el que firma. Es lo que quedó de toda esa experiencia de monje. Ese es Vignan. Y el almanauta es el viajero de adentro, es el meditador.
el que puede seguir el camino de Santiago allá adentro, la peregrinación interior, ¿no? Y él se escribió un libro que ahí está, se llama El Almanauta. Entonces Vignan y el almanauta, ¿no?, que les dio un lugar donde trabajar, les dio donde comer y que pudieran dedicar, que materializó, ¿no? Entonces, pues ese es el trabajo de aquí, ¿no? Esto está expresado de muchas maneras. Aquí están expresados en unos cuadros que los armó Claudia, porque estos cuadros originalmente yo los tengo, son reproducciones digitales en unas cartulinas simpáticas, pero nada más, ¿no? Pero esta mujer con Paquito, esta mujer con él, que él es un profesional, por lo que yo sé, ¿no?, lo llevaron a otro nivel, porque lo hicieron, ya no es lo mismo. Eso ya está, es serigrafía sobre papel fabriano. Tiene un código, ¿cómo se llama? QR. Tiene un código QR que si entras ahí te va a llevar a muchas cosas del almanauta y te va a llevar a un pequeño video que filmó esta señorita en una forma espontánea. Así, a ver, explícalo. Orgánica. Agarró su camarita y dijo, a ver, explícalo. Y ya, y ahí está. Sonando los gallos, la vaca, Exacto. los pájaros en la mañana. Entonces, ahí está ese QR. Entonces, eso ya se convierte en otra cosa, porque tiene un certificado de autenticidad de las firmas. Eso es obra de... Gracias. No, muchas gracias. Me gustaría que les explicaras un poquito de, por ejemplo, del MC al cuadrado o alguno. Ahorita voy a explicar un poquito, sí. Pero ya, Sí. eso es como está sustentado, ¿no? Cada uno de estos, pues son cosas que, algunos son muy gráficos y otros son más, más el escrito. Algunos son muy gráficos, que ahorita voy a explicar un poquito los más gráficos, pero son así. Por ejemplo, esto que estábamos hablando del vacío que uno persigue, esa especie de nostalgia, estos cuatro forman eso. Estos cuatro son sobre ese vacío, que la importancia de un vacío, ¿no? Dice, el alfarero moldea con barro un hermoso cacharro solo para crear un vacío, un perfecto vacío. Lo lava, lo vacía, lo mantiene vacío. Si no tuviera un vacío que estuviera vacío, si no lo vaciara manteniendo el vacío, no lo podría usar. Este sobre el vacío sigue. El vacío que dejaste es un vacío que no se puede llenar. Se nutre de sí mismo. Se vacía más cuando más se quiere llenar. El vacío que dejaste es un vacío que no se puede vaciar. Está lleno de ti, del vacío de ti. Se llena más cuando más se quiere vaciar. El vacío que dejaste solo lo llena mi propio vacío. Me vacío de ti, me vacío de mí, para que solo quede un vacío, un profundo vacío que sí se puede llenar. Y termina con esto. Es ese vacío, sigue ese, porque es el tercero, que dice, ¿quién llenaba este vacío antes de vaciarse? ¿Quién vació este vacío y al vaciarlo, qué otro vacío llenó? El tiempo es el espacio entre este vacío, que no es vacío, y el deseo de llenar lo que nunca se vació. Este vacío de mí está lleno de ti. Este vacío de ti está lleno de mí. Un profundo vacío se interpone entre el vacío de ti y el vacío de mí. Dos vacíos no se pueden llenar, se vacían mutuamente. Solo vaciando el vacío en un vacío que no se quiere llenar, ni de ti ni de mí, por fin se puede llenar con la ausencia de ti, con la ausencia de mí.
¿Ve? En esa necesidad de llenarlo es cuando se crea el vacío. Este es otro. Esto es un personaje, ¿no? Es un hombre y una mujer. Ese nace de una historia larga, pues no la voy a contar ahorita. Es de un árbol caído que se fue regenerando hasta renacer otra vez, Pero ¿no? pueden meterse al código QR y ahí viene toda la historia. Bueno, sí. Se llama El Maestro Casual. Es una divinidad. Ese habla la mujer. Estas son mujer y estos son hombres, ¿no? Los más peludos son mujer. Dice, todo tiende al origen, regresa, busca el equilibrio, el reposo. La vida es un esfuerzo por no ser muerte. La muerte no se esfuerza, solo es. La luz es un esfuerzo por no ser oscuridad. La oscuridad no se esfuerza, solo es. El calor es un esfuerzo por no ser frío. El frío no se esfuerza, solo es. El día es un esfuerzo por no ser noche. La noche no se esfuerza, solo es. El yo es un esfuerzo por ser. El ser no se esfuerza, solo es. Cuando la vida se cansa, descansa en la muerte para volver a empezar. Cuando la luz se cansa, descansa en la oscuridad para volver a empezar. Cuando el calor se cansa, descansa en el frío para volver a empezar. Cuando el día se cansa, descansa en la noche para volver a empezar. Cuando el yo se cansa, descansa en el ser para volver a empezar. Y ese termina con este que es el sueño, que es lo que hablaba también del sueño, ¿no? Bueno, voy a leer es un poquito más. Dice, despierto, veo con mis ojos. En el sueño, ¿con qué ojos veo? Es interesante, porque en el sueño uno ve, ¿no? Pero tus ojos están cerrados. ¿Con qué ojos ves? Despierto, veo con mis ojos. En el sueño, ¿con qué ojos veo? Despierto, escucho con mis oídos. En el sueño, ¿con qué oídos escucho? Despierto, toco con mi piel. En el sueño, ¿con qué piel toco? Despierto, hablo con mi boca. En el sueño, ¿con qué boca hablo? Despierto, gusto con mi lengua. En el sueño, ¿con qué lengua gusto? Si puedo ver sin ojos, oír sin oídos, tocar sin piel, hablar sin boca, gustar sin lengua, puedo vivir sin cuerpo. ¿Será la vida un extraño sueño? ¿El sueño una pequeña muerte? ¿Y la muerte una extraña vida? Interesante, porque es eso, los mundos que vivimos en el sueño, ¿no? Esta es una tarde en Valle de Bravo que se la va a recordar Rodrigo, pero bueno, ¿qué otro? Bueno, hay algunos que son más gráficos, por ejemplo es muy gráfico. Está hecho porque cuando uno descubre este milagro de la vida, se da uno cuenta que todo en la vida, Dios no creó el universo, Dios es el universo. Entonces, lo que uno puede observar, ahí hay algo oculto muy hermoso, como es la geometría misma, como son tantas cosas, ¿no? Este dibujo está hecho con 4 caracoles áureos. Este es un caracol áureo que está trazado con una proporción 1.618, etcétera, etcétera. Es una proporción que fue sagrada en el antiguo, todo el arte griego, todo el arte del Renacimiento, fue hecho con esa proporción, era la proporción de oro, la proporción sagrada, ¿no? Entonces, cuando uno traza esa proporción sagrada, que es un dibujo de geometría, va trazando esto y se va haciendo más hecho, más chico, chico. Hay un ejemplo en naturaleza que es el caracol Nautilus.
Es un ejemplo clásico de la proporción áurea, que es muy bello, porque cuando uno empieza a descubrir eso, comienza a descubrir que atrás de todo hay inteligencia, hay algo grandioso que está expresando algo para que lo veas, para que lo descubras, para que te asombres, ¿no? Entonces, estos son 4 caracoles áureos que forman esto, que es un dibujo muy bonito, además visualmente es muy bello. Pero además, si uno salta de la geometría a la ciencia, descubres lo mismo, porque la ciencia oculta a Dios, la geometría oculta a Dios, todo está hablándote de Dios, todo, cuando sabes mirar con cuidado, ¿no? Entonces, este está, además de los cuatro dibujos del caracol áureo, empieza con una fórmula arriba, una fórmula famosísima, que dice E igual a mc cuadrada. ¿Qué dice? Dice que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, la velocidad de la luz al cuadrado. Eso es una forma matemática que descubrió este grandísimo ser de nuestra era, que fue Albert Einstein, ¿no? Esta fórmula debutó en el mundo para demostrar que es cierta en grado superlativo, desgraciadamente con un hecho trágico. Porque la expresión primera de esta fórmula fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki, la bomba Little Boy, ¿no? En 1945, que destruyó. Pues, es impresionante. Pero ahí demostró que es una fórmula de verdad, porque esa bomba nació de eso. Pero filosóficamente dice que la materia no existe. Eso es interesantísimo. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Todo es energía, ¿no? Es lo que está diciendo esa fórmula. Entonces, basándome en esa fórmula, brinco a una fórmula que propongo, que dice E igual a mc cuadrada, energía igual a masa por la velocidad al cuadrado. Sí, digo, es cierto, pero esa energía es Él. Esa energía es Dios, ¿no? Hay que llevarlo a otro nivel filosófico. Y después de eso, sí, pero ese Él somos yo, más tú, más ello. Es descubrir a Dios en una fórmula. ¿Ve? Es descubrir a Dios en todo, en las matemáticas, en la geometría, en la ciencia, en el arte, en la música, en la poesía, en todo. Porque todo está expresándolo. Dios no creó el universo, Dios es el universo. ¿Ve? Yo tengo una duda. ¿El ello está como división sobre...? Sí, como una división. Sí, porque dice, el último dice Él, o sea, Dios. O sea, si no hay división, no existe un ello, y si no hay un ello, es un cero y es un infinito. Sí, es yo más tú, claro, entre ello. Pero si todos somos lo mismo, si no existe un ello, el él es infinito. El Él es infinito. ¿Sí? Como la energía es infinita. Cualquier número dividido entre cero es infinito. Entonces, si no existe un ello, si estás diciendo que el ello, que es algo diferente a mí, es cero, no hay nada diferente a mí porque todos somos uno. El uno es infinito, es un infinito. Gracias. Bueno, somos demasiado matemáticos. Es que lo fantástico es que uno puede. El juego de este universo, el juego es descubrir a Dios. Porque atrás de eso está. ¿Qué sustenta el universo? ¿Qué sustenta este hermoso, extraordinario planeta en el que vivimos? En esa perfección de dar vueltas a 1600 kilómetros por hora creando el día y la noche, más de 100.000 kilómetros dando la vuelta para crear el día y la noche. Entonces, ¿qué lo sustenta? No da la vuelta a lo loco. Es matemático. Por eso puede uno decir el 23 de diciembre de 2023, de 2073, va a haber un eclipse de sol, y lo va a ver, porque no está dando vuelta a lo loco. ¿Y qué sostiene esa perfección en el universo? Esa extraordinaria perfección, esa asombrosa maravilla en la que vivimos inmersos, ¿no? Por eso, la aventura más grande que puede haber es descubrir a Dios. Y esto es eso, precisamente. Muchas gracias. Qué bonito. Sí, está precioso. Muchas gracias. Y todo eso pues tiene sentido. Estas son combinaciones que se pueden hacer de muchas maneras. Uno, si te gusta esto, lo puedes combinar con eso, pues ahí. Todo tiene una relación con el otro.
Entonces, sí se pueden hacer, pues mira, ahí hizo Claudia, hicieron tacitas, hicieron cositas, hicieron de todo, ¿no? Puedes hacer lámparas, puedes hacer cubitos, puedes hacerlo. ¿Cómo? Sí, se acepta tarjeta de crédito. Sí. Tenemos regalitos, o sea, les vamos a regalar su bolsita del almanauta. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, ¿eh? Si quieren hacer alguna pregunta. Si quieren hacer preguntas, porque ya en unos 10 minutitos nos van a ofrecer unos coctelitos y unos canapés. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta. Entre los tres personajes, digamos, Vignán, el almanauta y Carlos Noriega, en algún momento que dijiste, ¿cómo lo configuró? ¿Es Vignán el que firma? ¿Es el almanauta? ¿Es Carlos Noriega? ¿Cómo lo configuró? O sea, ¿tuviste? Pues bueno, Vignán es lo que quedó después de haber sido monje, eso es lo que quedó. Después de pasar por eso, lo que quedó fue eso. Es el que firma, porque es más el artista. ¿Pero alguna vez dijiste, voy a ponerlo todos Carlos Noriega o el almanauta? No, pues así. El almanauta es el espíritu interior. El almanauta es el viajero, es el viajero. Y Carlos es el que les permite estar, porque es el único que tiene acta de nacimiento. Y es el único que tiene carnet de identidad. Y tiene un título, así que pues se aprovecharon de él. El único que se puede comunicar con los terrestres. Sí. Entonces se aprovecharon de él para poder hacer esto. Traductor. Claro. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Una pregunta? ¿Alguna? Sí. A lo mejor es un poquito complicado, pero si tuvieras que elegir entre los tres, ¿con cuál te quedarías? No, pues no puedo separarme. Es uno. Están, pero se casaron en serio. Sí, no. Gracias. Y me caen bien. Sí, Son buenos cuates. sí. A mí, Carlos, me gustaría que cerraras con el que es más simple de todos. O sea, cuando vayas a cerrar, Ah, bueno. el que son dos negros, Ok. porque eso resume todo lo que Ok, estás diciendo. este es muy musical porque efectivamente este es el único que está hecho con computadora. Este es el único, ¿no? Y tiene sentido porque esta es una vibración. Si se dan cuenta, es una O que le va ligando todo y se va abriendo. Es como si fuera una música que va haciendo un O y de repente habla y vuelve a hablar, ¿no? Y entonces dice, está compuesto con la palabra Dios, escrita al revés y al derecho, como un palíndromo, ¿no? Políndromo se dice así. Palíndromo. Palíndromo, exacto. Entonces es un O y de repente empieza a hablar. Hoy, oíd, soy Dios. Yo soy Dios hoy. Dios oíd, Dios oíd. Yo soy Dios hoy, soy Dios oíd. Hoy, hoy, oíd, otra vez. Es como una vibración. Si se pudiera hacer musicalmente sería así, ¿no? Como musical, ¿no? ¿No? Y se puede hacer, seguirlo. Es un gran mantra. Es un gran mantra. Y el O es precisamente el OM, ¿no? El O, el sonido primordial. Entonces, eso me gustaría hacerlo musicalmente, porque musical va así y va abriendo, ¿no? Ogui. Y ahí contribuyendo te diría que metas el sonido del corazón. ¿Cómo? Los espasmos del corazón. Sí. Sí. Como esos tercios. Sí. Se puede sumar. Sí, está muy bien. Pues lo haremos. Cualquier idea que quieran aportar, nosotros con mucho gusto. Yo sí tengo curiosidad. ¿Cuál fue el que más se te complicó plasmar en concepto, visualizar la imagen? Es que mira, fíjate, curiosamente, traigo un dibujito que fue uno de los precursores, a lo mejor ya se perdió por aquí, pero, no, aquí está. Fíjense, estas son unas hojitas que son el segundo paso de un dibujo. Estos son dibujitos, ¿ven? Esta era una hojita sola, pero porque la fui girando, volteándola. Entonces comenzó a hacer esta cara que gira. ¿Ves? ¿Perdón? ¿Ves? Y de este brincó a este. Este fue el segundo, porque el primero es un dibujito de algo que fui dándole, porque es como ir generando, como la naturaleza lo hace. Cuando desenvuelve una flor, se hace así, ¿no? Como desenvolver algo. Y estos dibujos están hechos precisamente así. Este es el segundo paso, digamos. ¿Cómo? Eso. Este es el segundo paso. El tercer paso sería este.
porque es la misma cara que está dando la vuelta, pero aquí de repente ya se volteó de frente, entonces aquí está viendo un punto, algo que está buscando, la carita, ¿no? Aquí ya se volvió enfrente y se está viendo a sí misma, se está viendo en el espejo, y de repente voltea de frente y te está viendo a ti. Entonces es un juego de imágenes, ¿no? Es cómo se van generando, ¿perdón? Sí, o este también es un dibujo también que nació de algo así, de algún dibujito que se fue desdoblando, y fueron generando todos esos dibujos, ¿no? Esta es de una tarde en Valle del Bravo, muy linda, que se lo recuerda. Entonces, curiosidad. Me encantó la idea de que unos se conectan y de alguna manera continúan, otros hacia arriba, horizontal, vertical, o sea, hay una liga. Pero, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Y por qué se detiene? O sea, ¿por qué llega un momento en decir, hasta aquí? ¿este? Ajá. Pues esa corrección, palabra a palabra, se acabó ahí. Ahorita estoy en otra etapa. Pero puede surgir otra. Sí, claro. Otra. Ok. Sí. Lo que me llama la atención es por qué se detuvo. No, bueno, Se completó. Como Forrest Gump, ¿no? seguir corriendo. I'm tired. Sí, pero hay eso termina con eso y el libro es un complemento tremendo. O sea, este es un libro es muy bonito, de verdad, es muy bueno y es el complemento de todo esto. Y si alguien compra un cuadro, esto está incluido en el cuadro, ¿ves? Es como, también lo pueden aquí, trajo unos por el puro libro solito también. También, no, esto está con la magia de Amazon, que también se puede pedir, ¿no? En Amazon lo pueden pedir, pero si lo quieren autografiado, hoy es el día. ¿Ves? Pero es el complemento, con esto es el complemento. Este es el almanauta. Bueno, si no, luego yo se los doy y se los autografío. Este es el almanauta, porque es el que está con las manos abiertas así. Este es el almanauta. Me encanta. ¿Ves? Es una cara que va al frente. Son caras además que sí, yo no sé de dónde salen, ¿verdad? Porque son caras como orientales, como egipcias o quién sabe qué, ¿no? Es una para allá, otra para acá y otra vez salen de adentro, no son dibujos diseñados, no. Bueno, pues me gustaría seguir con la plática, pero como empezamos tarde, pues ya los de la cocina ya quieren servirnos, entonces viene un gran amigo al ratito, ojalá que lo vean. No, que sí podemos ser. El actor Mauricio Ochman me dice que llega en 15 minutitos. Mauricio Ockman llega en 15 minutos, pues llegará el cóctel. Pues Vamos sí, a seguir al cóctel. Conviviendo, pero ya van a empezar a servir. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos, muchas gracias. O sea, tiene su parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.